Bueno, pues vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con el tema 4, que se dedica a la potencia en corriente alterna sinusoidal. Vamos a ver, en el tema anterior lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado trabajando son los circuitos de corriente alterna monofásico, es decir, en particular hemos estado resolviendo lo que era un circuito de corriente alterna en régimen permanente utilizando las técnicas fasoriales. Nos hemos dedicado fundamentalmente al cálculo de intensidades y tensiones, es decir, no nos hemos metido con nada de potencia. Entonces, en este tema ya sí vamos a centrarnos en la parte de potencia. Para calcular la potencia, obviamente, necesitamos todo lo que hemos visto en el capítulo anterior, en el tema anterior. Es decir, que para el cálculo de potencia va a ser necesario calcular tensiones e intensidades en el circuito, en el dominio fasorial, a partir de ellas, obtener los términos de potencia. Los términos de potencia ya estuvimos hablando en el tema 1, incluso en el tema de corriente continua también calculamos términos de potencia e hicimos balance de potencia, ¿verdad? Bien, la aplicación de los términos de potencia ahora en corriente alterna se complica un poco porque ahora por cada uno de los elementos no solamente va a haber asociado un término de potencia, sino que en realidad va a haber asociado dos términos de potencia, ¿vale? Asociados a esos dos términos de potencia, ¿vale? Van a aparecer otros dos términos de potencia, pero que se deducen de los anteriores, ¿vale? Y cada uno, evidentemente, con su signo correspondiente. Por tanto, si en corriente continua era crítico el trabajar correctamente con los criterios de referencia, pues ahora en corriente alterna más todavía. Bien, el índice del tema es el siguiente. En primer lugar, vamos a trabajar o vamos a ver lo que es la potencia instantánea. Simplemente ampliar el concepto de potencia, que ya se vio en el tema 1, ahora al caso de corriente alterna. Después veremos los términos de potencia que aparecen en los circuitos de corriente alterna. Particularizaremos para la resistencia bobina y condensador y para una impedancia genérica, ¿de acuerdo? Y por último veremos dos puntos importantes como es el factor de potencia y la medida de potencia. En punto 5 no solamente vamos a definir lo que es el factor de potencia, sino también vamos a definir cómo modificar ese factor de potencia, ¿vale? Para mejorarlo. Y qué implicaciones tiene en cuanto a la eficiencia de una instalación, en cuanto a las pérdidas, etc. Y por último, nos dedicaremos a ver todo lo correspondiente a la medida de potencia. Quiero aclarar una cosa. Las prácticas, o sea, asociado al tema de corriente continua, hay una práctica de laboratorio y asociado a este tema, ¿vale? En particular, hay otra práctica de laboratorio, ¿vale? Que serán las dos prácticas que se realicen en este curso. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con la definición de la potencia instantánea. Fijaos, esta transparencia, la parte de arriba tampoco tiene nada nuevo. Fijaos, aquí tenéis simplemente un circuito al que yo le he puesto referencia de una tensión, una intensidad, con el criterio de referencia pasivo, ¿de acuerdo? Es decir, la U de T y la I, mismo sentido, ¿verdad? Evidentemente, yo aquí he supuesto dos funciones genéricas de tensión e intensidad, como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Raíz de 2 por U por el seno de omega T más phi sub. Una intensidad, raíz de 2 por I por el seno de omega T más phi sub. ¿Bien? Bueno, pues simplemente voy a aplicar el mismo concepto, la definición de potencia instantánea. Recordad que la potencia instantánea no es más que el producto de tensión por intensidad, ¿vale? Observar una cosa, seguimos trabajando con el criterio de referencia pasivo. ¿Bien? Bueno, pues si hacemos ese producto de tensión por intensidad, ¿vale? Y agrupamos términos trigonométricamente, ¿vale? Que no es nada complicado, al final resulta esta expresión. Esta expresión se puede poner como la que tenéis aquí. Lo voy a señalar, lo voy a recalcar para que lo veáis. Me interesa lo que dice con esto, ¿vale? De aquí, fijaos. La potencia instantánea que ha resultado es el producto del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad, por el coseno de phi. El phi lo he definido aquí como el desfase que existe entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la intensidad. Es decir, la fase inicial de la tensión menos la fase inicial de la intensidad. ¿De acuerdo? Recordar que en el tema anterior dije que realmente lo importante no era la fase absoluta de un fasor, sino la diferencia de fases que vamos a encontrar entre determinados fasores, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Aquí el phi se define como de fase entre la fase inicial de la tensión y la fase inicial de la intensidad. Multiplicado por un término, 1 menos coseno de 2 omega t más 2 phi sub. Es decir, multiplicado por un término que depende del tiempo. Menos producto de U por I por el seno de phi por el seno de otro ángulo que depende del tiempo. Fijaos además en una cosa. Fijaos que en la potencia la pulsación que resulta es el doble de la pulsación de la tensión y la intensidad. ¿De acuerdo?
unos ciertos ángulos de desfase y demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que me voy a centrar es justamente en analizar esta expresión de aquí. Repito, esta expresión lo único que sale, es decir, aquí no hay nada extraño, es simplemente de hacer el producto de la U por la I y trabajar con el coseno del ángulo doble con el seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? Y de manera que esta potencia instantánea se puede descomponer en estos dos términos fundamentales, ¿vale? Bueno, pues fijaos, en la transparencia siguiente he representado la U, aquí lo tenéis en azul la U, la intensidad la tenéis en verde, ¿de acuerdo? Y la U, potencia instantánea, la tenéis en rojo, ¿de acuerdo? Evidentemente son funciones todas ellas sinusoidales. Aquí tenéis la misma expresión de potencia instantánea, la misma expresión de la potencia instantánea que hemos visto en la transparencia anterior, ¿de acuerdo? Entonces, algunas observaciones. Bueno, pues fijaos, hay un término constante que es el producto de U por I por coseno de phi, que sería este término de aquí. Multiplicáis el U por I por coseno por el 1 y os queda un término constante. Después hay un término fluctuante. ¿Qué es fluctuante? Pues que va más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿De acuerdo? Sería todo el término de U por I por coseno de phi por coseno de 2 omega t más 2 phi sub más el U por I por el seno de phi por el seno de 2 omega t más 2 phi sub. ¿Vale? De término fluctuante de frecuencia doble de la fundamental. Eso en términos de potencia, ¿en qué se traduce? Bueno, pues fijaos, en términos de potencia se traduce de que esa potencia, ¿vale?, tiene un término constante, que aquí lo tenéis representado, este término constante, ¿vale? ¿Sí? Más un término que fluctúa, es decir, que unas veces es negativo y otras veces es positivo. Una vez es negativo, otra vez es negativo, es decir, va y viene, va y viene, y va y viene. ¿De acuerdo? Vale, claro, netamente, evidentemente, hay un trasvase de potencia unidireccional, mientras que los términos fluctuantes unas veces son positivos y otras veces son negativos. ¿De acuerdo? Bien, ¿y eso en qué se traduce después? Bueno, pues evidentemente se traducirá en distintos términos de potencia, es decir, en particular, ¿vale?, este término de aquí que multiplica al 1 menos coseno de 2 omega t más 2 phi sub y este término de aquí, ya veremos que lo vamos a relacionar con los dos términos fundamentales de potencia en corriente alterna, como van a ser, le voy a poner nombre ya, ¿vale?, adelantando acontecimientos, la potencia activa y la potencia reactiva. ¿De acuerdo? Evidentemente, fijaos una cosa, fijaos que todo este término de aquí, ¿vale?, tiene un valor medio no nulo, ¿vale?, mientras que todo este término de aquí tiene un valor medio nulo. O sea, es decir, que todo el término de potencia asociado con este término que estoy señalando ahora mismo, ¿vale?, con este término de la izquierda, tiene un trasvase neto de potencia, mientras que todo este término de aquí, voy a poner en azul, estoy señalando en azul, tiene un trasvase neto de potencia nulo. ¿Vale? El que tenga trasvase de potencia neta nulo, o no lo tenga, no quiere decir que lo podamos despreciar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es una cosa importante. No se puede despreciar, porque esa ya veremos más adelante de que asociado a este término de potencia hay parte de intensidad. Asociado a este término de potencia hay parte de intensidad. ¿Vale? Vamos ahora a verlo desde otro punto de vista. Es decir, fijaos que ahora mismo solamente estamos analizando desde el punto de vista temporal, ¿no? Entonces, vamos a intentar tener otra visión desde el punto de vista fasorial. Fijaos, el mismo circuito que hemos representado antes, pero desde el punto de vista fasorial, donde trabajamos con U con gorro y la I con gorro, ¿vale? Entonces, yo he puesto aquí, por ejemplo, esta U con gorro y esta I con gorro la he representado en retraso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, este phi lo he considerado positivo cuando la intensidad retrasa la tensión. ¿Bien? O sea, he hecho exactamente igual que tenía aquí, ¿vale? Lo que pasa es que he utilizado ahora fasores, ¿verdad? Fijaos, si yo ahora cogiese la intensidad y proyectase la intensidad sobre la U y sobre una dirección perpendicular a la U, tendría dos componentes de intensidad. Una componente que le voy a llamar I sub A y una componente que le voy a llamar I sub R, ¿verdad? De manera que esta I con gorro la voy a sumar como I sub A más I sub R. Le voy a poner nombre también, módulo y argumento, y aquí módulo y argumento. Simplemente traducir lo que está puesto aquí, ¿vale? La I sub A tendrá I por coseno de phi, porque proyecto la misma dirección de U. La I sub R tendrá I por seno de phi y perpendicular a la U, phi sub 90. ¿Vale? De manera que, fijaos, la potencia instantánea ahora, ¿vale?, teniendo en cuenta esta I sub A, esta I sub R, puedo decir que es U por I sub A menos I por I sub R. ¿Vale? Es decir, tengo una parte de la potencia
Vuelvo a repetir, igual que he dicho antes, voy a borrar. He dicho antes, fijaos, esta parte de la potencia instantánea tiene un valor neto no nulo, ¿vale? Y por tanto existe un trasvase de potencia, netamente, mientras que esta parte de aquí tiene un valor medio nulo, es decir, no realiza netamente un trasvase de potencia, no hay una dirección de potencia neta, ¿de acuerdo? Sino que la potencia que va en un sentido retorna al sentido contrario en el semiperiodo, en el cuarto periodo siguiente, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que netamente este término de potencia no es capaz de realizar trabajo útil, mientras que este término de potencia sí es capaz de realizar trabajo útil, ¿vale? Entonces, este término de potencia está asociado con I sub A, mientras que el otro término de potencia está asociado con I sub R. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué significa eso? 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 Bueno, pues porque significa que esta I sub A, ¿vale?, va a ser responsable del trabajo útil, mientras que esta I sub A, I sub R, no va a ser responsable del trabajo útil, pero sin embargo existe, ¿vale? Porque, fijaos, realmente está circulando I con gorro, ¿verdad? Y la I con gorro, en realidad es la suma de I sub A y la I sub R. Por tanto, en la I con gorro está incluida la I sub A y la I sub R. ¿Qué significa eso? Pues que realmente por el conductor este de aquí está circulando tanto la I sub A como la I sub R. Y es cierto que la I sub A sí es responsable de esta potencia, cuyo valor medio es no nulo, mientras que esta I sub R es la responsable de un término de potencia cuyo valor medio es nulo. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que este término se pueda despreciar. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos despreciando la intensidad I sub R que está circulando por el conductor, ¿vale? Y a la hora de calcular la sección de un conductor hay que calcularla con I. No con I sub R ni con I sub A, con I. ¿De acuerdo? Otra cosa que veremos, que será cuando veamos el factor de potencia y su mejora, es ver cómo podemos reducir esta I sub R. Ya que esta I sub R no es capaz de realizar trabajo útil, ¿vale?, porque la potencia neta es nula, ¿vale? Otra cosa que veremos será el cómo reducir esta I sub R de manera, o sea, cómo vamos a destruir la I sub R que circula por la red, ¿vale? No es que parte de la potencia se pierda, no es que parte de la potencia se pierda, es simplemente relacionar que esta parte de la potencia tiene un valor medio no nulo, ¿vale?, y es capaz de realizar trabajo útil, mientras que toda esta parte de la potencia tiene un valor medio nulo, con lo cual no es capaz de realizar trabajo útil, ¿vale? A pesar de que por el conductor está circulando I sub A e I sub R, ¿vale? ¿Está claro? Bien, hasta aquí quería ver yo hoy, ¿vale? A ver, lo he dicho deprisa y lo he hecho deprisa a propósito para que ahora lo repaséis y mañana con calma lo volvemos a repasar, ¿de acuerdo? Esto no es fácil de entender. Y os digo, os voy a poner antecedente, quizá este sea el tema más difícil de entender de todo el curso, ¿vale? La parte de potencia de corriente alterna es un tema complicado de explicar y complicado de entender. Entonces, yo pretendo que esto se entienda en el primer punto y en el segundo punto. Este es un tema que hay que entenderlo al final. Os voy a dar muchas piezas del puzzle que hay que encajarlas, ¿vale? Y al final el puzzle evidentemente resulta, ¿vale? Al final sale el puzzle. Pero todo esto término que estoy hablando aquí de I sub R, de I sub A, ¿vale?, ahora quizás no le veis sentido. Pero cuando veamos, por ejemplo, la definición de factor de potencia y su compensación, quizá esta I sub R y esta I sub A no cobre sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Es cuando realmente cobre sentido. ¿Bien? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo ahora no pretendo que esto lo entendáis, no lo vais a entender, ¿vale? Pero sí quiero que vayáis asimilando algunos conceptos. Es decir, por ejemplo, el I sub A, mañana cuando hable de I sub A, la próxima sesión cuando hable de I sub A y I sub R, ya sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna duda respecto a lo que se ha visto? Habrá muchas dudas. ¿Alguna duda en particular? ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Marina estaba levantando la mano? ¿Hay alguna duda?